Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio de San Juan, capítulo 6. Pero ahorita desde el verso 25 hasta el 59. Voy a leerlo yo rápidamente para que podamos pasarlo rápido, porque es harto, ¿no? Por eso, y necesitamos todo esto para ir entendiendo lo que está ocurriendo aquí. Y dice así, en el verso 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en Él que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Y qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre,
viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Ustedes saben qué enseñanza estamos nosotros. Estamos en estas enseñanzas importantes que el Señor Jesucristo da una especial importancia. ¿Cómo lo hace? Diciendo al comienzo un doble amén, amén, amén. Entonces en castellano nuestras Biblias dice, de cierto os digo. Observamos que Jesús incluso 4 veces repite esta señal de la importancia de esta enseñanza acá. Hemos leído a la introducción aquí en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, donde justamente aparece también el maná, ¿se recuerdan? ¿No? Donde Dios los ha llevado al pueblo de Israel durante 40 años por el desierto, y al comienzo en algún rato se quejan ante Moisés y ante Dios, y que vamos a comer y aquí no hay nada, vamos a regresar, ¿quién eres además tú, Moisés? ¿No? Entonces tú dices que Dios, pero no creemos nada, queremos volver a Egipto, ahí teníamos todo. ¿Se acuerdan de esa situación? Los que lo hemos leído ahí en el Antiguo Testamento, ¿no? En el libro de Éxodo, ¿no? Aquí hemos leído en el libro de Deuteronomio, 40 años ya pasaron, y observa retrospectivamente Dios, y aquí Moisés, ¿no? Cómo Dios los ha mantenido con el maná durante 40 años. Y lo he leído eso porque necesitamos comprender esto. ¿Por qué Dios les dio maná? Bueno, estaban caminando 40 años en el desierto y no tienen otra clase de comida. Entonces Dios les ha dado cada día el maná. Y se llama maná, vamos a observar más adelante, porque en algún rato observaron eso por primera vez cuando Dios les ha dado esta comida, y observaron esto, y ¿qué dijeron? ¿Qué es esto? Imagínate que en Egipto, ¿qué comían? Los pollos fritos, ¿no? Los hamburguesas, unos buenos dulces, ¿no? Un buen churrasco, ¿no? Todo comían rico, ¿no? Todo comían rico. Y ahora Dios les da de comer, ¿no? Y ellos dicen, cuando lo ven, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? En hebreo, manjú, manjú. De ahí se deriva la palabra maná. Bien, vamos a observar eso más adelante. Aquí el Señor Jesucristo hace en varios momentos referencias al maná, ¿sí o no? Y diciendo, ustedes comen, porque era realmente una historia y realmente para el pueblo de Israel, para los judíos, en la época de Cristo, en todas las épocas, la caminata de 40 años por el desierto y sea alimentado por Dios con el pan del cielo, con el maná, ¿no? Todos los días, que Dios ni un día se olvidaba de ellos, imagínense. Eso significa, es interesante. Todos los días produjo de nuevo Dios, creó de nuevo Dios el maná en el desierto, y los israelitas podían recogerlo, ¿no? Entonces hay unos vivos también decían, ¿para qué ir todos los días a recoger maná? Pero ¿qué había dicho Dios? No va a servir para el día siguiente, solamente sirve para este día, ¿no? Entonces, pero siempre hay unos vivos, ¿no? Intentan, ¿no? Entonces intentaron, ¿y qué pasó? Al día siguiente se convirtió en gusanos, ya no servía más. Entonces solo Dios hizo un milagro para el día de reposo, donde no podían caminar mucho. Solo para este día Dios hizo un milagro que no se convirtió en gusanos, sino que lo mantuvo Dios por su poderosa mano. Y durante 40 años lo hizo así fielmente. Amén. Entonces miren, por eso nosotros nos preguntamos a veces, ¿no? ¿Debo congregarme o debo aprovechar, debo hacer otras cosas, ¿no? Dile al que está a tu lado, especialmente cuando tú te congregas, Dios te va a proveer con más gusto todavía. Dale la honra a Él. Amén. Vayamos al versículo 25 de Juan capítulo 6. Hemos visto la semana anterior una historia
que ocurrió en Jerusalén, cerca del templo, al norte del templo, en las piscinas de Betesda, donde un paralítico fue sanado por el Señor Jesucristo. Hemos visto todo esto. Ahora el Señor Jesucristo volvió donde siempre se movía, ¿no? En Galilea, al norte de Israel, alrededor del mar de Galilea. Exactamente fue al oriente del mar de Galilea. Y ahí hablaron algunas cosas y hubo una multiplicación de los panes y peces, ¿no? Donde un niño tenía 5 panes y 2 peces, ¿no? Y Jesús lo multiplicó y más de 5,000 hombres podían comer y recogieron cestas para que no se perdiera nada, etcétera, etcétera. Llegó la noche, Jesús se fue al monte y los discípulos regresaron a Capernaum. ¿Dónde vivían ellos? Estaban en el oriente, así de viaje, pero tomaron las barcas y regresaron a Capernaum. Pero Jesús no todavía con ellos, sino un poco más tarde. Hay una historia aquí, ¿no? Donde Jesús camina sobre el mar de Galilea, ¿no? Y los alcanza a los discípulos y entra a la barca también y llegan a Capernaum. Y ahí viene la gente porque ellos se extrañan, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está? Ahí al otro lado del mar de Galilea. Entonces toman unos barcos también en la mañana y van a Capernaum también, porque habían escuchado, volvió a Capernaum, a su ciudad, y donde vivían sus discípulos también, porque ahí vivían. Dile a que está a tu lado, Jesús vivía en Capernaum, y los discípulos también. Ahí estaban viviendo. Incluso ya José y María se habían trasladado a Capernaum también. Bueno, había nacido en Belén, había crecido en Nazaret, pero luego se trasladaron a Capernaum, cerca del mar de Galilea. Entonces ahí llegaron ellos y todo esto lo que hemos leído ocurre, como dice al final, ocurrió una enseñanza en la sinagoga de Capernaum, donde Jesús vivía. Y ahí viene la gente buscándole y le dicen aquí en el versículo 25, ¿cuándo llegaste acá? Y aquí comienza Jesús aprovechando esta situación que vienen a buscarle, diciendo lo siguiente en el verso 26. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Por eso han venido. En otras palabras, ustedes me han venido a buscarme no por mí y porque creen en mí, sino han venido porque han pensado, bueno, qué buena idea. Nos da de comer. Les ha dado de comer ahí en el otro lado del mar de Galilea. Y a ellos les pareció buena idea. Jesús va a multiplicar, mira, de 5 peces, de 5 pancitos y de 2 cabezas de pescado, ¿no? Ha hecho comer más de 5,000 personas, solo contando los hombres, ¿no? Qué buena idea, ¿sí o no? Pueden cerrar todos los supermercados, ya no necesitamos trabajar, ¿no? Ya no necesitamos ni siquiera comprar, ¿no? Entonces, qué buena idea. Ocurrió algo muy similar, o sea, una idea muy similar. ¿Se recuerdan de la mujer samaritana? Que Jesús dijo, bueno, si tú supieras quién te habla, tú le pedirías agua y nunca más tendrás sed. ¿Qué dijo ella? ¡Qué buena idea, Señor! Así no tengo que venir aquí todos los días a sacar agua. Nos damos cuenta por la misma charla que la mujer samaritana no había entendido todavía. Ella dijo, qué buena idea, así no tengo que sacar agua todo el tiempo, si tú me vas a dar agua. De la misma manera, aquí pensaban, pero si Jesús nos va a dar de comer, entonces ya no necesitamos trabajar. Qué buena idea. Pero Jesús dice aquí, aclara a través de una importantísima enseñanza acá, que introduce acá, diciendo, ustedes no han venido a mí porque creen en mí, porque han visto las señales, sino porque han venido solamente por sus intereses. Eso está diciendo Jesús. Han venido porque comieron ustedes y se saciaron ustedes. Ahora, es importante lo siguiente. Jesús no los juzga. Dile a que está a tu lado. Aquí Jesús no los juzga, sino está observando lo que es muy normal en nuestros corazones. Es muy normal. Pero luego, estando con Cristo, ahí es importante que nosotros aprendamos la verdadera vida. De repente, cada uno de nosotros nos hemos acercado por alguna razón, por algún asunto a Dios, ¿no? Al Señor Jesucristo, o de repente hemos pensado así,
hasta que Cristo realmente nos enseña la palabra y nos damos cuenta, no había sido por eso que debemos estar con Él. Entonces Jesús aquí no los está juzgando, sino que Él les dice, ustedes no han venido porque han visto las señales. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es una señal? Aquí es algo muy, muy importante comprender. Ellos habían venido aquí por sus intereses, no por las señales mismas, sino por las señales. Ellos debían darse cuenta quién es Él. Eso era el propósito de por qué Jesús hizo señales. A veces nos preguntamos, ¿por qué Jesús sanó a los enfermos? Bueno, normalmente pensamos, bueno, porque estaban enfermos, ¿verdad? Pensamos porque estaban enfermos, por eso los sanó. Pero nos damos cuenta muchas veces que más bien son señales los milagros, que Jesús estaba manifestando quién es Él. De eso se trata. Él hizo los milagros no solamente para sanar a los enfermos, porque también nos damos cuenta, no todos fueron sanados. A veces también por la falta de fe o porque no había llegado el momento, qué sé yo. Y no, ¿por qué no sanó a todos los enfermos? Porque era un propósito de hacer los milagros. Juan los llama, los milagros los llama señales. Señales, ¿para qué sirven las señales? Pues para señalar algo. ¿Y qué debían señalar estos milagros acá? Debían señalar, la gente debía entender a través de las señales quién es Jesús, que es el enviado del Padre, que es el Mesías, que es el verdadero Dios que se ha hecho hombre. Amén. Entonces, pero a ellos no les interesa quién es Él. Ellos vienen aquí para comer y para saciarse. No quieren conocer a Jesús, no quieren estar con Él, quieren solamente ser saciados en sus necesidades actuales. En el verso 27 nos dice la palabra, en la Reina Valera dice de esta manera: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Aquí el Señor Jesucristo no los está juzgando, pero ya han venido, aunque por otros intereses. Jesús aprovecha diciéndoles, muy bien, aunque vinieron por aquello, les voy a decir por lo que deben venir de verdad y por lo que deben trabajar de verdad. Ustedes están trabajando todo el tiempo por sus razones, están esforzándose en sus vidas, están viviendo por sus vidas, están trabajando para saciarse, están trabajando por la comida, están trabajando para pagar su alquiler, están trabajando para todas estas cosas. Y Jesús dice: no se esfuercen, no trabajen, trabajad más bien no por la comida que perece, sino trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Ahora es muy importante, aquí la palabra más usada en todo ese texto acá es la palabra el pan. Jesús dice de repente: yo soy el pan de vida, ¿no? O sea, es una palabra clave en todo este acontecimiento aquí, la palabra pan. Y pan en castellano tiene un significado, viene desde el griego, y pan significa, desde el griego también, pan significa también todo. Y pan en la mente hebrea también significa todo el sustento. Entonces, cuando por ejemplo oramos en el Padre Nuestro, el pan nuestro, danos cada día, no está hablando solamente de una marraqueta paseña, o por los panes de la mesa cochabambinas y pan de Arani. No está refiriendo Jesús solamente a eso, danos cada día nuestro pan, sino está diciendo todo nuestro sustento, Señor, dárnoslo, todo nuestro sustento. Pan en la Biblia es muy amplio. Pan en la Biblia es toda la necesidad humana que tú y yo sentimos y tenemos, ¿no? Entonces ahí Dios quiere realmente satisfacernos, quiere proveernos, dice la palabra, ¿no? Y lo hace otra vez, como dice aquí, a través de nuestro trabajo, ¿no? La manera de cómo Dios nos provee es a través de nuestro trabajo, pero también confiando en Él y no decir: por mi trabajo lo tengo. No, un ratito Dios te da la fuerza para que puedas trabajar. Y mayormente entendemos, incluso en la fe, es el Señor el que nos provee trabajo para que podamos tener nuestras cosas, ¿sí o no? Pero ahora viene algo muy importante, porque podemos nosotros caer en lo siguiente:
Solo trabajar por el pan que perece. Solo trabajar por el pan y por el sustento que solamente es en la actualidad, solamente es lo que es del ahora, para nuestro físico, para las cosas materiales. Y el Señor Jesucristo aquí nos está invitando de no solo trabajar por el pan que perece y se acaba un día, sino que debemos trabajar por la comida que a vida eterna lleva, que a vida eterna pertenece. Y Jesús rápidamente nos da la respuesta. ¿Quién nos da esta comida por la cual nunca más tendremos hambre? ¿Quién nos da esta comida? En el verso 27 dice claramente, la cual el Hijo del Hombre, Jesús, os dará. La enseñanza clave aquí en esta mañana, ese texto, lo que el Señor Jesucristo aquí da, es justamente muy similar a lo que Dios había enseñado al pueblo de Israel en el desierto. Deuteronomio dice, y lo leemos también de repente en Mateo capítulo 4, en Lucas capítulo 4 también. ¿Se recuerdan del acontecimiento donde Jesús es tentado? Y el diablo le dice, convierte estas piedras en pan y come. ¿Se recuerdan lo que Jesús respondió? No solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es el concepto detrás? No está negando Dios que nosotros tenemos necesidades humanas, materiales, físicas, ¿no? Sino nos está llevando a otro nivel de vida. No solamente en este nivel de vida material, actual, de la hora y del egoísmo y para mí, ¿no? Sino realmente nos está llevando a otro nivel de vida donde nosotros podemos entender, no solo del pan vivo yo, no solamente de lo que entra a la boca vivo yo. No solamente lo que yo puedo trabajar, yo mismo puedo hacer y me puedo alimentar y puedo comprar mi ropa, no solo de eso vivo yo, sino yo necesito entender, y Cristo me lo enseña acá. Tú y yo necesitamos entender que hay una vida que es mayor, una vida que es de mayor bendición todavía, una vida que permanece para siempre. Esta vida en la cual vivimos ahora, vivimos solamente en estos cuantos años que vivimos en esta vida física material. Pero el Señor Jesucristo nos ha salvado para destinarnos a una vida eterna que nunca termina, que pertenece a la eternidad. Amén. Y justamente estas palabras que Jesús dice en el desierto, teniendo hambre, y el diablo le dice, convierte estas piedras en pan, y Jesús responde, es que sabes que no solo de pan vive el hombre, sino en primer lugar de lo que Dios le da, de su palabra, de su boca. Y esas palabras no eran palabras que Jesús se había inventado, digamos, sino son palabras que Dios había dicho ya al pueblo de Israel caminando en el desierto. ¿Por qué debían caminar durante 40 años en el desierto y comer solamente el maná? ¿Por qué? ¿Por qué Dios los afligió ahí? ¿Por qué Dios los puso bajo prueba ahí? La palabra dice claramente, ya lo hemos leído en el libro de Deuteronomio 8, donde claramente decía, para que ustedes sepan, para que ustedes cuiden su corazón, que no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Jehová. Deuteronomio ya. O sea, el pueblo de Israel en el desierto debía aprender a depender de Dios. Y así tú y yo también necesitamos aprender a depender de Dios. Debemos trabajar para nuestro sustento, pero cuando trabajamos y nos esforzamos para realmente el sustento divino, aquí, por ejemplo, con la palabra de Dios, en tu casa, cuando lees la Biblia, cuando tú oras, amén, ahí realmente estamos recibiendo palabra de Dios. En las iglesias en casa, aquí los viernes en la capacitación. O sea, todo eso estamos expresando que necesitamos de Dios, que necesitamos la verdadera comida. Y no solamente lo que durante 8 horas, 9 o 10 horas al día estamos trabajando en una oficina, en una empresa y tenemos que molojear ahí. Sino debemos trabajar, dice el Señor Jesucristo, por la comida que pertenece a la eternidad. Amén. Segundo desierto. Vayamos al versículo 32, por favor. Donde dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Qué interesante comparación que hace el Señor Jesucristo y de alguna manera nuevamente confrontacional.
Porque para el pueblo hebreo, para los judíos, era de suma importancia de lo que Dios había hecho a través de Moisés, de alimentarlos durante 40 años con el pan del cielo, con el maná, que el primer día que lo conocieron lo llamaron manjú. Entonces, ellos debían aprender que no solo de eso debían vivir. Y aquí el Señor Jesucristo dice algo muy interesante. La verdad es, lo que comieron los israelitas en el desierto durante 40 años, el maná, la verdad es, ellos volvieron a morir, ¿sí o no? Murieron. Aunque Dios los ha alimentado, volvieron a morir. Muy similarmente Lázaro, aunque Jesús lo haya resucitado, volvió a morir. Eso es importante. Hay una obra aún mayor que el Señor Jesucristo realiza, que cuando entendemos nosotros que Él es el pan del cielo, Él es la verdadera comida, a Él debemos comer, como lo que hemos leído ya, entonces recién nosotros entramos y tocamos vida eterna. Recién empezamos a entender cuando buscamos a conocerle a Él, cuando realmente nosotros recibimos este verdadero pan del cielo, no el del maná o lo que nosotros podemos recibir también de Dios. Creemos de repente, trabajamos todos los días y Dios nos alimenta a través de esto, de nuestro trabajo, ¿sí o no? Pero si nos enfocamos solo de esta comida, por lo cual trabajamos nosotros cada día, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Eso nos trae eternidad? Aunque tú vayas al trabajo que Dios te ha provisto, aunque tú crees con todo tu corazón, es algo que Dios me está proveyendo, perfecto, pero aún solo con esta provisión de Dios, solo con esta provisión material de Dios, vamos a morir, ¿sí o no? Así como el pueblo de Israel en el desierto, aunque Dios les dio la comida, cada día, durante 40 años, ¿qué pasó? Murieron. Porque el verdadero pan no es el pan simplemente que Dios puede proveer para que comamos nosotros material y físicamente. Es decir, no debemos conformarnos con las bendiciones materiales de Dios. Esa es la enseñanza acá. Nosotros de repente muy agradecidos y hasta pensamos, yo estoy ya viviendo en la gloria, Dios me ha bendecido mucho. Un ratito, dice Dios, igual vas a morir. No porque yo te he bendecido y de repente tienes todo lo que necesitas y estás bien provisto, estás bien bendecido en todo sentido, igual te vas a morir. Porque hay una comida, hay un pan del cielo que todavía es distinto, que de verdad pertenece a la vida eterna. Y esta comida debemos comer. Eso está diciendo Jesús acá. No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Cuál es? Verso 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Claro, ellos que dicen, qué buena idea, siguen todavía pensando en el pan para mascar. ¿Me explico? Todavía siguen con la mente en el pan para mascar. Porque ¿cuál es su respuesta? El verso 34. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. En otra palabra, como que ya no tenemos que trabajar. Qué buena idea, Señor. Hasta aquí todavía no están entendiendo. Todavía siguen pensando, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús insiste con el verso 35, diciendo, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Fíjense, van a comparar ustedes en sus casas con Juan capítulo 4, donde está la mujer samaritana. Lo mismo dice Jesús a la mujer samaritana. Cuando ella dijo, qué bueno, Señor, dame siempre esta agua, así no tengo que venir acá. Y Jesús dice, si tú supieras quién, tú le pedirías, y más bien el que cree en mí. Ahora dice el Señor Jesucristo, ya lleva a otro nivel ya la enseñanza, diciendo, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En pocas palabras, lo que el Señor Jesucristo aquí está iniciando es una enseñanza de explicar efectivamente qué es creer en Él y qué es seguir a Cristo. En primer lugar, no es para satisfacer nuestras necesidades materiales, humanas, que también Dios quiere proveernos. Pero aún igual vamos a morir, aún si Dios nos proveyera de todo lo que necesitamos. Igual vamos a morir. Esa es la enseñanza. Lo que tú necesitas, lo que yo necesitamos es realmente creer en Cristo y seguir a Cristo. Y aquí el Señor Jesucristo está enseñando claramente qué implica y qué significa creer en Él.
un creer donde realmente no tenemos más hambre. Un seguir y conocer a Cristo donde no tendremos más sed. En el verso 32 hace nuevamente esta referencia con el pan del cielo, con el maná. Alguien dice de repente, se recuerda, ¿no? Dice en Éxodo 16:15, decían ellos cuando vieron el maná por primera vez, dijeron, manjú, ¿qué es esto? Manjú, ¿qué es esto? Aquí el Señor Jesucristo dice claramente, así como ellos caminaban durante 40 años y murieron, verso 35, el que cree en mí no tendrá hambre, y el que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué pasó con esas palabras? Todo lo que Jesús está diciendo aquí con el segundo desierto. En el 41 vemos ya la primera reacción. ¿Qué pasó? Murmuraban entonces de él, de Jesús, los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Murmuraban. Esa era la reacción. Y miren lo que ocurre aquí en el verso 47. Y dice así, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. No sé si ustedes notan que Jesús todo el tiempo de nuevo repite lo mismo. ¿Me explico? O sea, como que hay que creer, ya lo había... Bueno, hay que diferenciar un poquito. Hay personas que donde él hablaba en Jerusalén, ¿no? Y les explicaba a los escribas y a los fariseos. Aquí está con otras personas, pero aún a estas mismas personas ya lo está repitiendo de nuevo, cada vez de nuevo. Y ahí debemos aprender nosotros algo. No porque una vez tú digas a una persona, tienes que creer en el Señor Jesucristo, ya lo entendió todo. Sino necesitamos nosotros ser repetidamente enseñadas en las enseñanzas y doctrinas de Cristo. No tenemos todo intus, no tenemos todo como de la pistola, porque una vez hemos aprendido todas las cosas. Sino necesitamos seguir aprendiendo, seguir conociendo, repetición tras repetición. Aquí el Señor Jesucristo repite y tienen que creer en mí, tienen que estar conmigo, tienen que conocerme a mí, tienen que estar conmigo, a mí me deben comer, ¿no? Entonces ahí aumenta otras cosas más, ¿no? Y voy a explicar eso todavía. Pero notamos fuertemente esto aquí. Yo soy el pan del cielo. ¿Cuántas veces ya lo ha dicho? ¿Verdad? Para que puedan entender. Y dice en el versículo 47, hemos visto, el que cree en mí tiene vida eterna. En el verso 48, yo soy el pan de vida. 49, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Toda esta enseñanza aquí, ahorita vamos a entrar realmente al fondo. Debía servirles a ellos y sirva a nosotros para comprender qué es creer en Cristo. No es un creer así superficial, un poquito voy a la iglesia, ahora yo soy cristiano, no, sino qué es creer. Y aquí, a partir de aquí, el Señor Jesucristo empieza a definir. Voy a seguir leyendo versos 50, hemos leído 51, dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y mira lo que dice, ahí comienza ya. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré, ¿qué es? Es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. 52. Entonces los judíos contendían entre sí, discutían entre sí, diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? O sea, ¿qué estaban entendiendo? Un modisco, otro modisco, otro modisco. Estaba entendiendo. Eso me hace recuerdo cuando Jesús habló del nuevo nacimiento. ¿Se recuerdan? ¿Cómo reaccionó Nicodemo? O sea, tengo que entrar al vientre de mi madre otra vez. Y realmente el mensaje del cielo, el mensaje del reino de Dios, cuando Jesús lo dice, como que realmente nos tiene que hacernos pensar. Tenemos que entender con inteligencia, tenemos que entender con sabiduría. Necesitamos entender, interpretar bien la palabra de Cristo. Lo mismo ocurre aquí, ya lo hemos visto también, donde Jesús dice, destruid este templo y en 3 días lo voy a volver a levantar. Hasta los discípulos no lo entendieron hasta que Jesús murió y resucitó. Pero ¿qué entendía en esta época? ¿Cómo va en 3 días? Nosotros hemos tardado 46 años. ¿Cómo que en 3 días?
O sea, muchas cosas Jesús habla y nosotros no nos quiere entrar en nuestro corazón porque nos fijamos en la mente, en otras cosas, solamente en nuestros zapatos, solamente en nuestra vida de ahora y no queremos elevar nuestra mirada y mirar más allá para entender realmente dónde está apuntando Dios. Claro, Él dice, tienen que comer mi carne. Más adelante dice, tienen que beber mi sangre. ¿Cómo es esto? Y dense cuenta que discutían entre ellos. Realmente algunos decían, pero ¿cómo puedo decir eso? Y otros, no, es que vos no estás entendiendo. No, vos no estás entendiendo lo que ha dicho. O sea, estaban así. Dile al que está a tu lado, vamos a entender esta mañana. Vayamos ahorita al verso 53, donde ya ocurre el cuarto desierto y la clave de toda la enseñanza importante que el Señor Jesucristo aquí nos da. En el verso 53 le dice Jesús, de cierto os digo, mira lo que dice, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Ahora realmente llega a un punto ya donde se puede entender muy mal, ¿no? Como si Jesús estuviera aquí enseñando canibalismo, ¿sí o no? Es más, obviamente nosotros ya sabemos, y Jesús era israelita, de ninguna manera Jesús hubiera enseñado canibalismo. Pero fíjense que en el primer siglo, realmente hasta muchos entendían mal, en el Imperio Romano, muchos entendían mal este mensaje de la cena del Señor, por ejemplo, y realmente hay una acusación muy fuerte en contra de los primeros cristianos del Imperio Romano, donde decían, estos cristianos son caníbales, tienen que ir a cárceles. Porque en el Imperio Romano era prohibido el canibalismo, como hoy día también en todos los países, ¿no? En todos, ¿no? Canibalismo, ¿no? Tú puedes comer oveja, puedes comer pollo, puedes comer carne de vaca, y si les gusta lo de toro también, ¿no? O sea, pueden comer, ¿no? Pero canibalismo, comer carne humana, es estrictamente prohibido. Y no pues, no, pero se murió y me lo comí, ¿no? No, o sea, en el pueblo hebreo, en el pueblo de Israel, con mayor razón tenían estrictas enseñanzas y leyes donde ni siquiera algunos animales debían comer. Mucho menos, carne humana. Entonces debemos entender aquí Jesús no está hablando realmente comer su carne humana o su sangre humana de beber. Hasta de los animales era estrictamente prohibido beber sangre, ¿sí o no? Entonces necesitamos entender, no debe ser otra cosa acá. Hay algo que el Señor Jesucristo aquí quiere enseñar. Como es una enseñanza que nos suena en primer lugar un poco extraña, ¿verdad? Entonces, la religión católica, ¿saben lo que han hecho de esto? Se han inventado una doctrina que se llama la transubstanciación. No sé si lo han escuchado eso. La transubstanciación es es la cena del Señor, donde ellos creen, en vez que sea un símbolo, ellos creen realmente que la galleta que ellos dan, la hostia, ¿no? Y con el vino, que en la boca del creyente por la fe se convierte realmente en carne humana y en sangre humana. Que la hostia, este pan, se convierte en carne humana. Y el vino se convierte en sangre humana de Cristo. Suena extraño, ¿verdad? Pero eso cree la religión católica. Anótense, transubstanciación, estudienlo. Esa es doctrina de la religión católica. Estudienlo para que sepan por qué Dios te ha sacado de ahí. Porque eso creen. Y lo basan aquí, en ese pasaje. Y eso es extraño ya, como si Jesús hablaría de esto. Ahora, ¿de qué está hablando Jesús de verdad? Él dice en el verso 35, ya lo había dicho, ¿qué dijo ahí? Yo soy el pan de vida. Ahí comienza. Yo soy el pan
de vida. Necesitamos nosotros entender aquí que obviamente Jesús no está diciendo efectivamente que Él es una marraqueta. Realmente necesitamos llegar a fondo del asunto aquí. ¿Cuáles son las claves aquí que nosotros debemos entender lo que significa comer su carne, beber su sangre? El verso 29, rápidamente. ¿A dónde está apuntando Jesús con comer su carne? Que Él es el pan, que debemos comerlo a Él. Él es el pan del cielo, debemos comerlo a Cristo, debemos beber su sangre. ¿Dónde está apuntando Jesús? A la verdad. Vamos a buscar la clave de la interpretación de esto acá. Lo que más aparece. ¿Qué es lo que más aparece? Tal vez ya te suena un poquito en tu mente. En el verso 29, ¿qué dice? Esta es la obra de Dios. ¿Qué? Que creáis en Él que Él ha enviado. Dile a que está a tu lado. La clave es creer. Verso 35, ¿qué decía ahí? Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Dile a que está a tu lado. Creer. Verso 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. O sea, ellos no creen. Otra vez, de creer. Verso 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene, no lo echo fuera, de venir a Él. El comer a Cristo y el beber su sangre tiene que ver con creer en Él y de seguir a Cristo. Amén. Vamos a seguir observando. Mira lo que dice. Verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, ¿qué debe hacer? Y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Creer, dile a este lado, creer. La clave aquí es creer. No está hablando Jesús que debemos comer efectivamente su carne humana, sino la clave es de cómo debemos creer y cómo debemos venir a Él, cómo debemos seguirla a Él. Esa es la clave. Verso 44. Ninguno puede venir a mí. Ahí está otra vez. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Dos conceptos maneja Jesús acá dominantemente: creer en Él y llegar a Él, seguir a Él. Primero es creer en Él y seguir a Él. Ya empezamos a entender qué significa comer su carne, es creer en Él, y beber su sangre es seguir a Él. Y lo que no hemos leído justo es como el remate para poder entender qué significa comer su carne y beber su sangre. No se trata de la Santa Cena, queridos. Algunos han entendido, ¿no? La Santa Cena está aquí describiendo. No está describiendo la Santa Cena, está describiendo tu salvación. Está describiendo cómo seguirle a Cristo y cómo creer en Él. Verso 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Dile a tu lado, enseñados. Esa es clave acá, ¿no? Todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprendió de Él, ¿qué hace? Viene a mí, me sigue a mí. Esa es la clave. Creer en Cristo, aprender de Él y seguir a Él, venir a Él y seguirle. Verso 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Esa es la clave. Creer en Cristo y seguir a Cristo. Vamos a entender ahorita, porque esa es la clave, vamos a observar cómo los discípulos de Cristo entendieron este mensaje. Y eso no hemos leído todavía. Vayamos a uno de los, que yo digo, versículos más terribles, uno de los más terribles, ¿no? En la Biblia, realmente terrible. Qué terrible es, mira, hasta su numeración es terrible. Juan 6:66. A ver, dile a tu lado, Juan 6:66. Qué versículo, oigan, qué coincidencia, ¿no? Porque los números obviamente han puesto, pero mira, así encajó nomás, ¿no? Así nomás.
Yo no le diría, el Espíritu Santo ha hecho así porque los números son humanos, ¿no? Pero bueno, pero es interesante qué terrible enseñanza nos muestra este versículo. Dice, desde entonces, o sea, escucharon este mensaje de comer su carne, de beber su sangre, y no entendieron como Nicodemo ni Papa, nada entendieron, ¿no? Entendieron canibalismo. Como Nicodemo entendió, hay que volver al vientre de mi madre y nacer de nuevo. Ellos entendieron aquí canibalismo. No buscaron, a ver, Jesús, a ver, explícame bien. No escucharon que hay que creer en Él y hay que seguir a Él. No entendieron. Por lo tanto, desde entonces, desde esta enseñanza, desde entonces, muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron? Volvieron atrás y ya no andaban con Él. Triste. Se volvieron atrás y ya no andaban con Él. En otras palabras, si Jesús exige tanto, no, eso es atrevido, eso ya no. O sea, tanto hay que creer en Él, tanto hay que venir a Él, tanto hay que fijarnos solo en Él. Ah, no, está exagerando. Me voy atrás, me voy a mis actividades. Y queridos, eso sigue vigente hasta el día de hoy. Claro, nos gusta el cristianismo cuando es ahí a mi manera, cuando yo puedo hacerlo como yo siento, como yo lo quiero hacer, ¿no? Entonces, mientras me dejan en paz, el pastor no me molesta mucho, no, está bien todo, ¿no? Pero si algún momento un poquito Dios nos exige que debemos comprometernos más con Él, que de tal manera hasta que debe parecer que le comemos a Cristo, que le bebemos a Cristo, que vivimos de Él, que yo recibo toda la vida de Él y sin Él ya no quiero vivir. ¿Sabe lo que mi papá me decía? Ay, tú solamente vives Jesús. Así me observó mi papá. Yo en mi corazón obviamente dije, ay, Señor, más bien, sí, justo esto quiero. ¿Qué? Claro, no siempre era viejo como hoy día. Claro, jovencito, cuando vivía con mi papá. ¿Ah? Un poquito mayor. Tenía unos 18, unos 19, 20 años creo que tenía. 19, 20 años. Y claro, hablaba de Jesús todo el tiempo. Vivía para Jesús. Me discipulaba. Iba a la reunión de oración. Me congregaba. Leía la Biblia todos los días. Escuchaba prédicas en cassettes, etcétera, etcétera. Y mi papá y mi mamá obviamente observaban. Jesús. ¿Y cuándo te casas? Me decían. Ellos pensaron, cuando se casa se va a calmar, ¿no? No hay que ver, ¿no? Entonces, pero de repente cuando uno realmente debe comprometerse más, donde Jesús nos quiere agarrar y toma en cuenta nuestras palabras. Tú eres mi Señor, yo quiero vivir para ti. Y Jesús realmente quiere tomar tu vida, como que algunos empiezan como los gatos, ¿no? Cuando quieres abrazarlos, ¿no? Empiezan así y se van. Así se fueron nuestros discípulos. Ah, no. Aquí es ya demasiado. No, ese ya es demasiado. Yo me voy. Y ya no andaban más con Él. Yo me imagino ahora a Jesús llorando aquí, ¿no ve? ¡Ah, la macana! ¿Por qué he dicho esas cosas? Ya estaba linda la congre, decía Jesús, ¿no? Estaba grande, mucha gente, miles de personas. Ahora se han ido. ¿Lloró Jesús, crees? Creo que el pastor está un poco... Mira lo que pasó de verdad. En el verso 67, que es el siguiente. Mira lo que dice Jesús. Dijo entonces Jesús a ¿quiénes? Ellos no se fueron todavía. Eran los pocos que se quedaron todavía. Porque muchos de sus discípulos ya habían entendido. Ahorita vamos a leer eso. Ahora vamos a leer qué entendieron cuando decía Jesús, deben comer mi carne y deben beber mi sangre. ¿Qué entendieron los discípulos? Y aquí claramente dice Jesús, ¿qué les dice a los 12? Jesús no lloró. Ay, ¿por qué se van? Estaba linda la congre. No dice eso. ¿Qué dice Jesús? ¿Queréis acaso iros también vosotros? Wow, dile a que está a tu lado, wow. No, eso es confianza en sí mismo, ¿sí o no? Eso es realmente wow. O sea, ¿quieren irse ustedes también? Dice Jesús a sus discípulos. ¿Quieren irse también ustedes? ¿Quieren irse? En pocas palabras está invitando, váyanse. Si no ven ustedes una verdadera razón en seguirme, ¿por qué no se van también a sus barcas y otras vayan a sus vidas? ¿O quieren comprometerse bien conmigo o quieren irse? Eso estaba diciendo Jesús a los discípulos, a los 12. Y ahí viene lo que entendieron ellos
de las palabras de Cristo. Comer a Cristo y de beber a Cristo. Dice en el verso 68, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. O sea, aquí Pedro y los demás apóstoles entendieron cuando Jesús dijo, tienen que comer mi carne, tienen que beber mi sangre. Estaban entendiendo de verdad, no estaban entendiendo canibalismo, sino entendieron que este Jesús tiene palabras de vida eterna. Yo me estaba ocupando de mi barca, de mis peces y donde pescar y pescar siempre mejor. Pero Él me ha empezado a abrir los ojos que hay mejor vida, hay vida eterna. Y Cristo tiene para mí vida, palabras de vida eterna. Amén. Eso entendieron los discípulos. Y miren lo que dice 69, esa es la clave para entender todo el resto. ¿Qué significa comer a Cristo? ¿Y qué significa beber a Cristo? Y nosotros hemos, dile a tu lado, creer. Nosotros hemos creído y ¿qué más? Y conocemos. Dile a que está a tu lado, hay que conocer. Hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres verdaderamente el verdadero pan, la verdadera comida que a ti queremos comer, a ti queremos beber, porque creemos en ti y te conocemos a ti, queremos conocerte más y queremos seguir. Esas son las palabras de vida que ellos entendieron a través de esta enseñanza. Nos preguntamos tal vez, pero ¿por qué Jesús lo enseña así? Porque Él vio que hay muchas personas no buscan a Jesús realmente para vivir con Jesús y para estar con Él y para servirla a Él. ¿Por qué pone una enseñanza con el pan y con la carne y la sangre de esta manera? Debemos preguntarnos también por qué Jesús enseñó siempre con las parábolas. Ahí está la clave. ¿Por qué lo hace Jesús? Para los que no son llamados por el Padre, no entiendan y no escuchan y no se convierten. En otras palabras, es que no tienen el corazón para realmente seguir a Cristo. Solamente para los que tienen el corazón para seguir a Cristo y para conocer a Cristo de verdad y para realmente servirla a Él y realmente ser parte de su discipulado, para que realmente sea parte de Él de verdad. Ellos entienden que es tan importante eso. Por eso Jesús lo coloca así las cosas, para que si no buscan a Cristo de verdad, no entiendan al final realmente lo que es el discipulado. Porque el Señor Jesucristo lo ha dicho varias veces aquí. Es necesario que el Padre llama a las personas. No es que uno mismo dice, yo quiero seguir a Cristo, sino es el Espíritu Santo, el que cambia nuestro corazón, el que cambia nuestra mente y nos convence en nuestro corazón. Yo quiero ser de Jesús, pero no porque yo lo he decidido, sino porque Dios ha tocado mi vida. Lo que el Señor Jesucristo ha estado aquí enseñando claramente es que el comer a Cristo es de verdad creer en Cristo. El creer en Cristo tiene que parecerse como si tú lo comieras. O sea, no solamente creer un poquito, yo creo en Jesús, sino que realmente tú quieras comerlo, tú quieres estar junto a Él, quieres pertenecer a Él, quieres permanecer en Él. Esa es la verdadera fe en Cristo. Es el verdadero creer en Cristo. Cuando tú quieres ser parte de Él, cuando tú quieres seguirle a Él, amén. Cuando tú quieres estar realmente completamente cubierto por Él y Él viva y habita en ti, y tú quieres pertenecer a su discipulado, de seguir a Cristo hasta el fin de tu vida. Por eso Jesús lo dice a través de comer y a través de beber, porque así tiene que parecer tú creer y tú seguir a Cristo, que tú quieres hacerte uno con Él, que tú quieres vivir para Él, que tú no puedes imaginarte una vida sin Él. Amén. A veces Jesús también, como que humanamente, no es que le faltan las palabras, pero como que busca de hacernos entender. Y más bien, ¿saben qué? A través de la comida y de la bebida, más bien es lo mejor que Él pueda hacer. Porque cada día nos ocupamos de eso, ¿sí o no? ¿O no? Todos los días nos ocupamos de comer. Todos los días nos ocupamos de beber. Tú seguí a Cristo y de creer en Él. Así tiene que parecer, como comer y como beber.
todos los días de tu vida. Ahora entendemos por qué Jesús más bien lo enseña así. Porque más bien es el mejor ejemplo. Es el mejor ejemplo más bien. Como de comer y de beber. De estar con Él constantemente. Oh Señor, te damos muchas gracias. Realmente aquí tú has dicho más bien las cosas más sabias aún de todo lo que hemos escuchado hasta ahora, Señor. De comerte, de beberte, de depender de tal manera, de permanecerte a ti de tal manera que realmente no podemos vivir sin ti. Que realmente solo si te seguimos a ti, solo cuando creemos en ti, solo cuando te pertenecemos a ti, solo cuando tú eres genuinamente nuestro Señor, tendremos vida eterna de verdad. No porque jugamos un poquito de cristianismo, sino porque comemos de ti y bebemos de ti cada día. Eso va a producir en nosotros, tu presencia va a producir en nosotros esta vida eterna. Permítanos, Señor, que podamos entender aún más. Permítanos, Señor, que podamos realmente entender aquí tu palabra. No así superficialmente, sino realmente dónde nos quieres llevar. Y nos quieres llevar siempre a seguirte y a creer en ti cada vez con más fuerza, con más dependencia a ti, Señor. Porque tú eres nuestro Creador, Jesús. Porque tú eres nuestro Señor, Jesús. Porque tú eres nuestro Rey. Tú eres nuestro Salvador. Tú nos has creado y tú has muerto por nosotros. Por eso queremos cada vez más crecer en nuestro compromiso y en nuestra vida contigo, Jesús. Realmente, así como comer y beber, queremos buscarte cada día, Señor. Cada día vivir en tu presencia. Cada día vivir para ti. Cada día obedeciéndote a ti, Señor. Cada día seguirte, Jesús. Gracias, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén.